Hola a todos. Estamos aquí de nuevo con el nuevo tráiler de nuestra serie. En la última escena de nuestro episodio anterior, Ozan y Ezra parecían atrapar a Ruya y Bas durante el robo, pero lograron saltar por la ventana y escapar. Aunque Ozan y Ezra se dieron cuenta de que había ladrones, lamentablemente no pudieron entender quiénes eran porque no pudieron atraparlos. La obsesión de Ruya con Ozan es tanta que realmente es alguien que puede hacer cualquier cosa mal. La relación entre Ozan y Ezra es tan fuerte que incluso en su matrimonio, que es una formalidad, Ruya no puede hacer nada. Cada plan que hace desaparece en el momento en que Ozan y Ezra se miran. Incluso las acciones que hizo la última vez no fueron suficientes para romper el vínculo entre ellos. Ahora, Ruya se ha oscurecido tanto que habla de destruir a Ezra. Después de esta palabra, Bas planea matar a Ezra. Su objetivo será cortar los frenos del vehículo de Ezra y tener un accidente con el vehículo de Ezra. Mientras tanto, con Atlas enfermándose y su fiebre aumentando, Ezra quiere salir a comprar medicinas. Sin embargo, cuando Ozan, que no quiere que Ezra salga por la noche, parte con el auto de Ezra, los frenos del auto no funcionan y Ozan tiene un accidente. Además de su relación aparentemente distante, Ozan y Ezra son tan armoniosos en el trabajo, al lado de Atlas o en compañía de otros que todos los que los ven admiran esta armonía. Esta armonía es en realidad el factor más importante que los mantiene juntos. El accidente de Ozan hará que surjan los sentimientos de Ezra por él. En este proceso, Ezra no se apartará ni un momento del lado de Ozan. Naturalmente, se desperdiciará un plan más de Ruya y Bas. Ozan y Ezra, cuya cercanía aumentará con este accidente, comenzarán a convertirse en realidad a partir de una formalidad. Tal vez pueda empezar a ver a Atlas Ozan como su padre después del accidente. Sin embargo, cuanto más tiempo pasen juntos, más Atlas llamará a Ozan su padre. Graham Peace, que vino a agregar movimiento a la serie, en realidad se mantuvo muy simple. De hecho, sería mejor si el villano de la serie fuera un personaje más dominante como Sagla. En esta parte, el sueño se mantuvo simple tanto como persona como rol. Sagla trató de hacer las mismas cosas con diferentes juegos. Cosas como que Ezra lo quiere muerto o intenta romper con Ozan siempre han sido las mismas. Sin embargo, cuando el papel de Sagla era un personaje superior, sus acciones eran más prominentes. Piensa en lo que hizo Sagla, cuando se escuchó, afectó a muchas personas. Si se escuchan las acciones de Ruya, se informará a la policía y será despedida. Por lo tanto, los villanos incluidos en el escenario deben incluirse en el elenco de manera oportuna, considerando el futuro del escenario. Después de ser adoptado por la audiencia, lo que hagan hará más ruido. Esperamos que las innovaciones funcionen y que se agregue un escenario más preciso, para que nuestra serie no termine rápidamente. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Mientras Ezra y Ozan pasan tiempo con Atlas, suena la campana. En la puerta, se sorprenden mucho cuando se encuentran con Ruya, que tiene una cicatriz en la cara. Luego lo acogen inmediatamente y le limpian las heridas. Graham, por otro lado, cuenta la mentira de que se dispuso a mostrar algunos archivos, pero fue atropellada por un automóvil en el camino. Luego van al hospital con Ozan Ruya y lo revisan. Cuando se entiende que no pasa nada, dice que su sueño es porque se olvidó de comer por el ajetreo del día. Ozan inmediatamente se ofrece a llevar a Ruya a cenar. El sueño, en cambio, finge no aceptarlo al principio, pero lo acepta inmediatamente. Mientras tanto, Ekrem intenta hacer todo lo posible para reconciliarse con Elif. Sin embargo, Elif no contesta sus teléfonos. Mientras tanto, cuando Ekrem dice que hay un gravamen sobre la empresa, Menexan inmediatamente llama a Ezra y le pregunta qué pasó. Ezra entiende lo que dice Ekrem. Mientras tanto, Ozan y Ruya están cenando. Sin embargo, Ozan no come nada. Y después de una breve conversación se levantan. Al día siguiente, cuando Ezra y Ozan llegan a la empresa, reciben las últimas noticias de Musa. Sin embargo, las noticias no son muy buenas. El sueño, por otro lado, se encuentra con Bas al día siguiente. Dice que lo que hizo anoche funcionó muy bien y la pasó muy bien con Ozan. Bas, por otro lado, no puede entender lo que ha hecho Ruya y está preocupado porque no se da cuenta de sí mismo. Mientras tanto, Mumtaz Bey, a quien había conocido antes, llama a Ozan y le dice que ha encontrado un inversor. Ozan está muy feliz por esta situación y junto con Ezra, se preparan para salir a cenar para encontrarse con este inversionista. Mientras discuten sobre qué camino tomar en la carretera, se atascan en el tráfico cuando van por el camino que dijo Ezra. Deciden dejar el coche y salir corriendo. Corren rápido y atrapan la comida.
al dueño de la empresa, Ilmi Bey y su esposa, que quieren invertir. Les gustan mucho Ozan y Ezra. Ezra y Ozan, por otro lado, juegan muy bien su matrimonio, aunque sea una formalidad. En la empresa, Ruya intenta conseguir una palabra de Musa. Musa, por otro lado, comenzó a sospechar de Ruya, aunque un poco. En la cena, Ozan cuenta lo leal que era Ezra en el pasado y explica que le debe el éxito de hoy. Cuando Ilmi Bey dice que le gustas mucho, llega una señora y le dice cariño a Ozan, y de repente se pone frío. Ezra, por su parte, no puede digerir esta situación y pide permiso para ir al baño. Ozan se queda justo detrás de él. Comienzan a discutir entre ellos en el pasillo. En ese momento, la esposa de Ilmi Bey llega y ve a Ozan y Ezra discutiendo. Por eso Ezra y Ozan cuentan todo lo que le pasó a Ilmi Bey. Ilmi Bey acepta con normalidad los hechos que han vivido y acceden a tratar con Ozan. Sin embargo, Ilmi Bey tiene una petición. Su sobrino de nombre OF se queda en la empresa para representarlo. Ozan acepta esta situación y se acepta el acuerdo. Ozan y Ezra regresan a la empresa. Cuando Ozan le cuenta el problema de los inversores a Ruya, Ruya abraza a Ozan. A Ozan no le gusta mucho esta situación. Después del sueño, va a la habitación de Ezra. Mientras Ezra y Zeino se juntan, Zeino alienta a Ezra a salvar su matrimonio y comenzar a juntarse con Ozan. Ezra decide hacer un plan de comidas con Ozan para la noche. Dream, por otro lado, escuchó todo y decide hacer diferentes planes para arruinar el plan de la cena de la noche. Ezra, inconsciente de todo, obtiene información de Ruya sobre si Ozan tiene un plan para la noche. Ezra se va a casa y prepara una mesa muy bonita y empieza a esperar. Mientras Ozan se va de la empresa, habiendo terminado su trabajo, llega Ruya y le informa que ha retirado la reunión que tendrá lugar al día siguiente, esta tarde. Ozan se enfada mucho por esta situación y reacciona ante Ruya. Cuando Ruya dice que lo cancelará de inmediato, incluso si es una formalidad, Ozan advierte a Ruya diciéndole que como lo recibiste hoy, asistiré a la reunión. Luego, cuando Ozan dice que se lo hará saber a Ezra, Ruya dice que se lo hará saber. Mientras Ezra espera en casa, llega una llamada telefónica de Ruya. Ezra se enoja mucho cuando dice que Ruya Ozan irá a una reunión con la señora Leila. Y recoge todo lo que ha preparado y lo tira a la basura. Mientras tanto, Ruya está muy contenta con los eventos que ha realizado y los comparte con Bars. Pero Bars tiene muchas deudas. Por eso le pide a Ruya la llave de la casa de Ozan. Dream, por otro lado, dice que definitivamente no permitirá esto y se enoja y se va. Mientras tanto, la relación entre Krem y Elif empeora. Aunque Krem dice repetidamente que no hizo nada, Elif no quiere admitirlo. Krem está muy molesto por esta situación y deja de insistir. Más tarde en la noche, cuando Ozan llega a casa, se da cuenta de que Ezra no está bien. Ezra está muy enojada con Ozan. Sin embargo, Ozan no sabe nada y no puede entender lo que está sucediendo. Después de pensar durante mucho tiempo por la noche, todavía hay algo de tensión en el desayuno a la mañana siguiente. Sin embargo, Ozan todavía no sabe nada. Cuando Ozan va a la empresa, le pregunta a Ruya si vio a Ezra ayer. El sueño, en cambio, dice que no hay problema y le muestra a Ozan las presentaciones que ha preparado. Sin embargo, a Ozan no le gustan las presentaciones y le dice que se reúna con Musa para corregirlo. Cuando Ruya deja a Ozan, Balla llama y le dice que lo ayude con el robo. De lo contrario, amenaza con contarle a Ozan lo sucedido. Ezra se culpa a sí misma por aquellos que tienen problemas con Zeino. Musa y Ozan estaban muy contentos de tener un inversor. En tanto, el sobrino de Ilmi Bey, F.E., también llegó a la empresa. F es un amigo de Ezra a quien conoció de Inglaterra. Sin embargo, Ozan se pone celoso cuando F y Ezra dan imágenes muy sinceras. Cuando Ezra quiere mostrarle a F sobre la empresa, Ozan inmediatamente envía a Musa con ellos. F se adaptó inmediatamente a la empresa. Ezra le dice que cuente sus aventuras porque sabe lo que hace F. A su alrededor también le gusta lo que cuenta F. En ese momento, cuando llega Ozan, no le gusta mucho esta situación. Sin embargo, el único problema de Ozan es que Ezra se lo pasa bien con F. Cuando Ozan se obsesiona con F, inmediatamente comienza a mirar lo que está haciendo F. Junto a Musa, no puede terminar de contar las aficiones de F y se da cuenta de que no tiene aficiones. Mientras tanto, Ruya le trae algunos archivos a Ezra, y Ezra dice que está muy feliz por la noticia del otro día y le agradece. Mientras tanto, Ezra quiere encontrarse y hablar con Elif, mientras que Ozan quiere encontrarse y hablar con Krem. Cuando Ozan ve a Ezra, inmediatamente comienza a hacer preguntas sobre F.
Sin embargo, Ezra todavía está muy enojada con Ozan y dice que no debería interferir con él. Mientras tanto, ve a Ruya y le pide que prepare unos archivos. Musa se agregó a la reunión de Ozan y Ekrem. Asimismo, Zeino fue incluido en la reunión de Ezra y Elif. Mientras Elif y Ekrem se reúnen para resolver su problema, las cosas de repente se vuelven hacia otros. Sin embargo, Elif y Ekrem se entendían muy bien. De hecho, nunca se enojan entre ellos. Se entienden muy bien. Ozan y Ezra, por otro lado, piensan que solo hay un problema con ellos. En la empresa, después de encontrar la llave de la casa de Ezra con mucho más, Ruya verifica si están en casa. Después de enterarse de que no están en casa, le informa a Bas y dice que entrarán a la casa esta noche. Mientras tanto, los chicos van a las chicas después de completar la noche. Entonces Zeino y Musa y justo después de Ekrem y Elif salen del restaurante. Ekrem y Elif se dan cuenta de lo que han hecho mal y hacen las paces. Ozan y Ezra se quedan solos en el restaurante. Ozan dice que Atlas dará todo para que pueda llamarlo padre por una vez. Ezra dice que necesitan algo de tiempo para esto. Por otro lado, Ruya y Bars consiguieron la llave y entraron en la casa de Ozan y Ezra. Ponen la casa patas arriba para encontrar objetos de valor en la casa. Mientras tanto, Ozan y Ezra vuelven a casa. Cuando se dan cuenta de que hay un sonido proveniente de alguien en la habitación, van hacia él y miran dentro. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.